También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de quién? Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A quién aman más, perdón? Amadores de los deleites más que de Dios. Ahora vamos a buscar la nueva traducción viviente, por favor, para ver todo lo que nos dice esta porción de una manera más clara para que usted lo entienda mejor. Mire lo que dice esta traducción. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Vea, traicionarán. ¿Qué van a hacer? Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ocupe su lugar, hermano, muchas gracias. Vamos a ver el tema el día de hoy, un amor que traiciona. Claro que no vamos a hablar del amor de Dios porque el amor de Dios es fiel, no traiciona. Porque traición es la antítesis de lo que es la fidelidad. De hecho, el diccionario a la palabra traición la traduce de una manera que dice a la letra de la siguiente forma: acción de no cumplir la palabra dada o el pacto realizado. O sea, dijo pero no cumplió. Eso es una traición. Y meditando un poco acerca de la traición, encontré muchos pensamientos de algunos grandes hombres en la historia, griegos sobre todo, pero me llamó la atención dos pensamientos que escuché de dos personas distintas de la antigua Grecia. Uno de ellos decía de la siguiente forma: cuando eres traicionado, puede ser que haya sido a tiempo para que te des cuenta de tu mal camino. O sea, dando a entender que probablemente alguna traición de alguien nos tendrá que hacer reflexionar en algo que hemos estado haciendo mal. Dije, bueno, es probable que tenga razón. Porque hay muchas personas que aguantan. Usted sabe, la mujer en la antigüedad, en las rancherías, en los poblados, se les enseñaba a aguantar, ¿verdad? Mujeres que tienen ya ciertos años de matrimonio y que no fracasaron por alguna razón, no abandonaron ustedes ese pacto que hicieron, ¿verdad? De alguna manera ustedes se dan cuenta que esa era la enseñanza de los padres de antes. Si su marido es de esta forma, aguante, hija. Si los hijos son de esta manera, aguante, hija. Ese era el consejo: aguanten, resistan, ¿verdad? Y de esa manera, pues evitaron muchas infidelidades, muchas traiciones y muchos problemas familiares. Hoy en día ya el asunto ya no es igual, porque ya no está ese mismo consejo que estaba antes, ¿verdad? Hoy hay muchos derechos humanos, hay muchos conceptos, consejerías matrimoniales, y cuando ya de plano hay un abuso de por medio, lo primero que se aconseja es, bueno, pues dialóguelo, confróntelo, si no hay arreglo, pues terminen su relación, ¿verdad? Para evitar
Traiciones. ¿Por qué? Porque a nadie le gustan las traiciones. ¿A alguien le gustan las traiciones? Aquí puede levantar su mano. No, ¿verdad que no? A nadie nos gusta ser traicionado. Pero a veces, hermano, nos van a traicionar. Desafortunadamente, nos van a traicionar. Esto es algo que pareciera inevitable. Nos van a traicionar los compañeros del trabajo. Nos puede traicionar el patrón. Nos pueden traicionar en la familia. Nos puede traicionar la pareja. Y esto no es muy agradable. Pero yo le dije que no íbamos a hablar del amor de Dios, porque el amor de Dios no traiciona, porque Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios vive en él. Estamos hablando de esa derivación del amor que dicen los hombres, los seres humanos, tener, pero que si Dios no está de por medio, no funciona. De hecho, para los matrimonios el Señor puso esta consideración: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, o sea, diciendo, si alguien piensa casarse, tiene que involucrar el amor de Dios de por medio, porque si solamente con el amor humano pretenden llevar a cabo una relación que es para toda la vida, se va a tronar, se va a romper, no va a permanecer. Y por eso dice el Señor, involucren mi amor, involucren mi temor, involucren mi palabra, mi presencia, invoquen mi nombre cuando haya problemas, y así no se va a romper pronto. Entonces, con esa recomendación, ese amor dura años y años, como es el pacto y la promesa que se hace cuando está uno frente al altar delante del Señor. Hasta que la muerte los separen, dicen esas famosas palabras, ¿verdad que sí? Pero por alguna razón, en el camino, a algunos no sucedió así. Algo nos separó, algo les separó, y bueno, tal vez usted no es responsable, no vengo a juzgarle ni a culparle, le vengo a presentar las situaciones que continuamente tenemos que vivir, conocer y atravesar. Y no es nada del otro mundo, pero sí necesito enfocar su atención en esto que estamos viviendo en la actualidad, porque necesitamos considerarlo, hermano, porque vamos a ser traicionados. No, hermano, no me eche la mala sala, dirá alguien. Bueno, no hay mala sala, porque tampoco hay suerte. Dice la palabra que es Dios el que guía los pasos del hombre. Y si usted y yo nos gobernamos por la palabra de Dios, bueno, pues no vamos a depender ni de la mala, ni de la buena sala, ni de la suerte, ni de adivinación, ni de cartas, ni de nada. Vamos a depender de Dios, de sus promesas y de su presencia en nuestras vidas. Y Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y para que si acaso se atravesara por allí la traición, no nos derribe, porque a muchos la traición los ha derribado. No han logrado levantarse. Pero usted puede ser traicionada. Usted puede ser traicionado. Pero con la ayuda de Dios, esa traición no nos afectará. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en estos momentos. Mire, en la historia de nuestro país se han señalado a un sinnúmero de traidores. Uno de ellos habla de que usted conoce la historia de nuestro país, cómo fue fundada, ¿verdad?, esta nación, acerca de la historia de una mujer llamada la Malinche. ¿Sí la conoce usted? ¿Recuerda eso? Bien, pues esta mujer fue catalogada dentro de nuestra cultura, de nuestro país, como una gran traidora, que se unió a los conquistadores españoles traicionando a su pueblo originario de aquí de México, y les dio claves y señales para que pudieran hacer daño al país y conquistarlo de una manera más rápida. Es una gran traidora que está en la historia de nuestro país. Pero también existe otro gran traidor en nuestra historia mexicana. Es aquel hombre que estuvo en la presidencia de nuestro país llamado Carlos López de Santana, a quien le atribuyen que vendió medio México a los Estados Unidos, ¿verdad? Y por un precio muy barato, dicen algunos. Bueno, a saber si era barato o estaba bien. Lo que sí sé es que la historia lo tiene señalado como un gran traidor también a nuestro país. Pero existe un traidor universal por excelencia,
Y ya sé que usted ya está pensando quién es. ¿Quién es? Judas. Haga lo que haga la historia, nazca quien quiera, se muera el que sea, nada va a cambiar la historia del traidor universal. Pero ¿sabe qué? Esto no comenzó con Judas, hermano. Hubo antes de Judas un gran traidor. Pero vamos a ver la raíz de la traición para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos ahorita en este tiempo viviendo. Porque regresando al primer verso, vea lo que dice 2 Timoteo 3:1. Dice una gran verdad la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy, perdón? Tiempos muy difíciles. El verso 4, Gerardo, por favor. Entre todas las cualidades que vimos, mire lo que dice el primer párrafo. Las personas, ¿qué van a hacer? Entonces usted y yo estamos expuestos a que nos traicionen. No sé si hoy, mañana, pasado, o estemos viviendo una traición que nos ha causado unos problemas gravísimos en nuestra relación personal, familiar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, no sé. Tal vez estamos siendo víctimas de una gran traición. Usted confió en alguien y ese alguien le está traicionando. Y ahorita usted está siendo vituperado, calumniado, expuesto por alguien que usted confió o alguien que usted creía, y aunque usted no hubiera hablado nada y usted no hubiera dicho nada, esa persona le está dando ya la espalda sin que usted le haya hecho nada. ¿Por qué? Por los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué van a hacer estos hombres de estos últimos días? Van a traicionar a sus amigos. Y aquí es donde quiero que vayamos empezando a poner las bases de lo que queremos hablar. Un amor que traiciona. No estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando del amor de los seres humanos, porque vea lo que dice el verso 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Pero sucede que a veces con esos individuos son los que más nos juntamos, son los que más confiamos. ¿Por qué, hermano? Porque las más grandes traiciones siempre vienen de los más cercanos. ¿Judas era lejano o cercano de Cristo? Cercano. David fue traicionado por, ¿quién le quería quitar el reino? Su hijo, Absalón. Siempre las más grandes traiciones han sido por seres muy cercanos a nosotros, en los que confiamos. Aún el rey David, en uno de los salmos, expresa estas palabras y dice, porque si me hubiera traicionado otro, yo me hubiera vengado, pero fuiste tú, al parecer íntimo mío. Mi amigo, dice, no quiso decir que era su hijo, mi amigo con quien compartíamos juntos, con quien estábamos juntos en la casa de Dios, era su hijo, el traidor, que le quería quitar el reino. Y como duelen ese tipo de traiciones, hermano. Ese tipo de traiciones duelen demasiado, pero a veces son necesarias porque el Señor utiliza la traición para forjar a los más grandes líderes. Así forjó al rey David. El rey Saúl lo traicionó cantidad de veces. Y dicen los salmos que David lloraba, que su almohada era su consejera y en las lágrimas clamaba y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me quiere matar si yo no le he hecho nada? Estaba lamentando una gran traición cuando lo único que David quería era que el nombre de Saúl fuera exaltado, fuera reconocido, que las batallas fueran ganadas y aunque fuera la vida de él la que se expusiera, que el nombre de Saúl fuera levantado, y se sentía David traicionado. Y otro gran pensamiento que escuché de aquellos hombres griegos es que dijo uno de ellos, es irónico
que quienes más prometen no traicionarte son los que te traicionan. Quienes más están contigo y te dicen aquí cuando cuando ocupes, aquí cuando necesites, son los primeros que te traicionan. Y hablar de la traición, estar hablando del amor humano. El verso 4, Gerardo, por favor. ¿Por qué? Porque aman más el placer en lugar de amar a Dios. Cristo dijo, ustedes me aman porque yo los amé primero. Si yo no los hubiera amado a ustedes, ¿de dónde agarran amor ustedes? Si yo soy amor. Están solamente jugando al amor, están inventando que hay amor, que hay aprecio. Solamente puede haber costumbre, puede haber cariño, pero no amor genuino. ¿Por qué? Porque no están amando a Dios en realidad. Y hermano, esto sí es un problema. Mire, la fuente de la falta de amor en los seres humanos, adivine quién es. Antes de Judas hubo un traidor muy grande en el ámbito espiritual. Dice la escritura, vamos a ver Ezequiel 28, 16, 17, por favor. De allí proviene la traición en la raza humana. La raza humana no pudiera experimentar, ni desear, ni querer traicionar a nadie, pero él fue el primero que comenzó a ser el traidor por excelencia. Mire lo que dice la palabra. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Lucero en ese tiempo se llamaba así. Lucero comenzó a contratar ángeles en el reino de los cielos. Oye, no le creas a Dios, te está mintiendo. Yo sí te voy a cumplir. Si te vienes conmigo, vente de mi lado, vamos contra él, porque yo soy más grande que él. Y les estaba mintiendo. Y lo que quería era ganar grupito para poder levantar una rebelión contra Dios. Por supuesto que Dios todo lo sabe, nos lo dejó, hasta está escrito, para que usted y yo lo conociéramos. Y cuando se da la rebelión de la tercera parte de los ángeles en el cielo, el Señor echa a todos junto con Satanás fuera. Aquí a la tierra los arrojó. Los sacó del cielo y los arrojó aquí a la tierra. Y la traición vino a habitar aquí en la tierra. Para tratar un poco de cubrir todo ese problema de la traición de Satanás y de la multitud de ángeles que fueron contaminados y tuvieron que ser sacados del reino de los cielos, entonces el Señor se formó un pueblo, dijo, este pueblo sí me va a ser fiel, este pueblo sí me va a amar. Y sucede que cuando viene a ese pueblo, dice la escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se encontró con que ahora también su otra creación, que era la raza humana, también había aprendido a traicionar. ¿Cómo es esto? Sí, es que antes de que Jesús llegara aquí, ya su pueblo lo había traicionado. Él se había hecho un pueblo adquirido, especial, que era la nación de Israel. No que el Señor no nos amara a los demás países o a las demás naciones, no. Era el principio del plan para bendecir a la raza humana. Y escogió a esa nación por algo, no sé, ni me quiero meter en controversias, pero el Señor lo escogió y punto. Hubiera sido México también igual, punto. Yo no puedo discutir su voluntad. Pero escogió a Israel. Pero antes de que eso sucediera, en los tiempos del profeta Samuel, dice la escritura, que Samuel era ya viejo. Y cuando ya comenzó a perder las capacidades para ministrar, para reconocer a las gentes, para recordar nombres, dice la escritura que nombró como sus sucesores, como jueces, a sus dos hijos. Pero sus dos hijos eran unos malvados. Y como no estaban de acuerdo los hombres del pueblo de Israel que sus hijos los gobernaran
y los pusieran como sus autoridades espirituales, siendo unos malvados, dijeron, no nos vas a dejar a tus hijos, mejor, ¿sabes qué? Nómbranos un rey. Nosotros queremos un hombre que nos gobierne. Y dijo Samuel, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Le voy a preguntar al Señor. Le pregunta al Señor y el Señor le dice, sí, porque tú ya no puedes. Y tus hijos son unos malvados. Nómbrales un rey. Señor, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Ya no quieren que yo los gobierne. Ya no quieren que yo les hable. Dales un rey. Y allí comienza la raza humana a traicionar a Dios. Y desde ahí para adelante el Señor ha sido traicionado a tal grado que mire lo que dice la palabra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, verso 6. Mire lo que dice el Señor, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Zacarías, muchos años antes de que nuestro Señor viniera, habló estas palabras. Miren, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Le suena parecido esto? Ahora vemos lo que dice San Juan 15:15. Aleluya. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús le dice a sus discípulos, ya no les puedo llamar siervos, ustedes son mis amigos. Pero en la profecía, ¿qué dice que iban a ser sus amigos? ¿Qué son esas heridas en las manos? Dice, le preguntaron. Es que con ellas fui herido en la casa de mis amigos. También lo traicionaron sus amigos. Y eso es lo que nos viene a decir el apóstol Pablo por medio de la carta a Timoteo que leíamos. Regresamos a la base, segunda de Timoteo 3:4. ¿Qué dice? ¿Que los amigos nos van a traicionar? Usted tiene amigos, cuidado con lo que habla. Usted tiene parientes cercanos, cuidado con lo que habla, porque siempre el común denominador ha sido los más cercanos son los que traicionan más gravemente. Hermano, pero es que a mí no me va a pasar, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. En los últimos días va a haber este tipo de personas, van a estar por todos lados, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, fuera de la iglesia, en donde quiera se van a mover este tipo de personas. Y vamos a estar expuestos a ser traicionados. Y le quiero enseñar una cosita antes de que no alcance a enseñárselo, porque me es necesario que veamos la traición mayor por excelencia. Vamos a buscar, por favor, San Juan capítulo 18, verso 1. San Juan capítulo 18, verso 1. Vamos a ver el verso 1 y el verso 2. Vamos con el 1. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también, ¿quién? Y también Judas, el que le traicionaba, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Le voy a relatar lo que sucedió. Judas, el traidor, era ladrón. Dice la Biblia que él era el tesorero y robaba del dinero que se juntaba.
en las actividades donde Jesús estaba, donaciones, dineros que se reunían, Judas se lo robaba. Una vez se enojó porque una mujer quebró un perfume carísimo y el Señor, perdón, tuvo que llamarle la atención y le dice, lo está haciendo para mi muerte. Pero dice la Biblia, yo sé que en su escritura lo dice, pero no es que Judas amara a los pobres, sino que él se robaba el dinero, dice. Y como era una gran cantidad, 300 denarios, dice, si hubieran entrado en aquí, yo cuando menos lo hubiera cortado un poquito para mí. Como era ladrón Judas, no quería haber abandonado sus pecados, entonces para él, como no tenía arreglada su vida espiritual, cualquier pecado le era sencillo hacer y se volvió traidor. El problema, ¿sabe qué? Que convivía mucho con Jesús. ¿Por qué? Porque conocía muchos lugares donde Jesús estaba y lo podían encontrar. Por eso se atrevió a ser traidor, porque conocía el movimiento que Jesús tenía. Ya sabía dónde le iba a poner la trampa. ¿Y qué es lo que nos sucede hoy en día, hermano? Hoy en día muchas personas quisieran que al terminar los cultos nos quedáramos conviviendo, hermano, por las casas, hermano, así como dice el libro de Hechos. Y cada día dice el libro de Hechos. Vamos a ver el capítulo de Hechos 2:46, por favor, para que veamos lo que dice la escritura y ahorita se lo voy a explicar. Hechos 2:46. Esto era lo que hacía la iglesia primitiva cuando recién empezaba después de que Cristo partió al reino de los cielos. ¿Y qué hacían? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Dónde? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay muchos que quisieran que siguiéramos haciendo esto, pero ¿sabe qué? Ya no se puede. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque más tarda en congregarse un grupito de personas, sean hermanos creyentes o no, y no falta alguien que conoce las costumbres de Jesús, entre comillas, el pastor de los discípulos, de los apóstoles, y comienzan a platicar cosas indebidas. Porque para orar está la iglesia, para evangelizar están las almas, y para comer, hermano, ya no estamos en los tiempos donde el Señor necesitaba que la iglesia creciera. Estamos en los tiempos donde la iglesia necesita sostenerse y nos está advirtiendo el apóstol Pablo en Timoteo que ya no son estos días donde la iglesia estaba creciendo, donde hasta los mismos creyentes que llegaban de primera vez a la iglesia se atrevían a vender sus casas para dar el dinero a los apóstoles. Ya no estamos en esos días. Ahora estamos en los días peligrosos donde dice que hasta los amigos nos van a traicionar. Entonces, cada reunioncita que haya por las casas es peligrosa, por ahí está un traidor. Y de tanto y tanto y tanto surge la traición. No lo digo yo, se lo estoy planteando como dice la palabra. Vamos a regresar de nuevo a lo que dice San Juan 18:2. Lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué lo traicionó Judas? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Por qué lo traicionó Judas? Porque le conocía los secretos a Jesús, los lugares donde se reunían. Y para él fue fácil traicionarlo. Entonces, hermano, como nuestro Señor no es rencoroso, y aunque haya sido herido en la casa de sus amigos, le voy a platicar algo que hizo el Señor cuando resucitó. Yo sé que eso usted lo ha leído ya en los evangelios. La escritura dice que cuando nuestro Señor resucitó y los discípulos corrieron al sepulcro después de que recibieron la noticia, encontraron en un rincón del sepulcro las mantas con que fue envuelto, dobladas y acomodadas en una esquina. Y en la cultura hebrea, hermano, cuando una visita llegaba a algún hogar a comer, a compartir los alimentos, para demostrarle
que la comida le había gustado a quien le había invitado, que se había sentido bien en la casa donde fue recibido. El que había visitado tomaba la servilleta que ponían en su mesa, la doblaba bien acomodadita y la ponía en una esquina de la mesa. Eso quería decir: me sentí bien entre ustedes, regresaré. Eso hacían los comensales cuando se sentían bien en alguna casa. Y lo que Cristo dejó dicho a la humanidad cuando resucitó, a pesar de haberle traicionado, dijo: me sentí bien entre ustedes, regresaré. ¿Y qué cree? Cristo viene. Cristo viene por aquellos que, aunque fuimos, somos o serán sus amigos, a pesar de las traiciones, dice el Señor: aunque ustedes fueran infieles, yo permanezco fiel. Con amor eterno les he amado, por lo tanto les prolongo mi misericordia. Y la gracia del Señor se manifiesta sobre su vida, sobre mi vida. Y la traición es nada cuando nuestro Dios, el más importante de todos los que nosotros podamos haber traicionado, podemos traicionar a la familia, o nos convertimos en traicionados o en traidores. No sé cuál sea nuestra postura, pero delante de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si ahora hay 1, 2, 3 o miles que buscan a Dios, no es por nuestra voluntad, es por la voluntad de Él, porque Él da el querer como el poder por su buena voluntad. A Él le plació cambiarnos el pensamiento, cambiarnos los sentimientos, y ahora ya queremos estar en la presencia de Dios y buscar servirle para agradarlo a Él. Aunque le hayamos traicionado, Él nos sigue llamando amigos. Y esto es lo más importante. Un amor que traiciona es el humano. Es por eso el tema. Un amor que traiciona es el humano. El amor de Dios jamás nos va a traicionar. Él permanece fiel. Póngase de pie, por favor.